Sí. La Escuela Espiritual Matrix en Uruguay Ujú. es lo mismo que estás dando a cabo vos, las consignas y todo eso. En Uruguay, no entendí. Sí, Será programa Matrix, nada más. programa Matrix en Uruguay. Ah, programa Matrix. Bueno, no, se da en los grupos de programa Matrix, se comparte. Este otro punto que tengo notado, mira, justo, así que gracias Roberto por eso. En los grupos de programa Matrix, ya desde hace 5 años que se comparte la lección de un curso de milagros y se ha sumado cosas con el tiempo y cada vez fueron más. Después yo frené un poquito eso, porque vi esto de la ensalada, que me parecía que al final no era conveniente. Al principio era la consigna y le sumamos un curso de milagros. Eso fue muy bueno. Y después yo había creído conveniente sumarle más cosas y no fue tan bueno. Si bien a algunos les gustaba una cosa, otro, pero se empezaron a desvirtuar. Ahora yo mi visión acá es poder convertir los grupos de programa Matrix que siempre van a estar ahí, pero poder llevar a todos los que están en los grupos de programa Matrix a Escuela Espiritual Matrix. Porque el hecho que el nombre se llame Escuela Espiritual Matrix toma otra conciencia, decir, para esto es una escuela, no da para que yo haga cualquier cosa acá. No es un grupo más, sino que es una escuela. Entonces, la palabra escuela como que da la sensación de respetemos el tema que vamos a tratar porque tenemos a maestros que nos van a enseñar, ¿no? Entonces hay como otra conciencia. Entonces, si ustedes están en grupos de programa Matrix y pueden participar en esos grupos, y si no están, bueno, pidan ahí los ingresos a esos grupos y de a poco ir invitando, poniendo el link, miren, los invito acá, es de Matrix, está la escuela espiritual, e ir llevando al grupo grande de escuela espiritual Matrix. Y bueno, si da el caso que tengamos que abrir un cuarto grupo de escuela espiritual Matrix y así seguir creciendo, lo hacemos, ¿no? Yo te preguntaba justamente porque creo que no sé si era Gastón o Enrique que están en Matrix en Uruguay, pero no estaban en la escuela de Ah, Uruguay. no están. Uh -huh. No, no. Ustedes, yo creo que ustedes estos grupos tendrían que estar en los tres grupos de Escuela Espiritual Matrix. No sé si están en los tres, pero creo que deberían estar en los tres para poder testear quién está y quién no. ¿Me explico? Así que si alguno no está en los tres, o lo comparto, después pongo los tres links, o si alguien que esté en los tres puede hacerlo, pone los tres links de ingreso en el grupo nuestro, para que el que no está entre, para poder hacer el testeo, ¿no? Antes de preguntarle, es mejor fijarse, ¿no? Yo me fijo antes. Yo cuando hablo con alguien, lo primero que hago ya por instinto es ver qué grupos compartidos tengo con esa persona. Entonces ya más o menos conozco el perfil. David, voy a salir un momento y ya mi hora de salida, voy a la casa. En 4 minutos me vuelvo a conectar. 4 minutos. Sí. Vaya nomás. Bien, entonces igual esto queda grabado para que después si alguien lo quiera ver. Sí, y viste que ingresó también, yo invité a un amigo mío de fuera de todo esto, a Pablo. ¿Estás en el grupo donde está Pablo Acosta? No. ¿No? Ese es el grupo 2, creo, de Escuela Espiritual. Y él está participando mucho. ¿Vos en qué grupo estás, Robert? A ver, yo. Ah, en la escuela espiritual, Sí, no, sí, estoy, creo, no sé si en dos o en tres estoy. No, estás en el 3, estás uh, en el uno. En el uno estás. Y en el 2 es donde está y ahí no estoy. No, no. Ajá. Y acá no estás. Acá te voy a ingresar, Robert, ¿sí? Dale, perfecto. Eh, Acá está Pablo, es un muchacho que invité y está participando, me llamó la atención porque es de los grupos de amigos, ¿no? De amigo de Martín Sala. Hola,
¿Quién saludó? No sé, apareció Miriam. Miriam. ¿Era la voz de Miriam? Esperen. Buenas. ¡Oh! ¿Qué hacen las dos ahí? Y viste, yo soy así. ¡Qué grande, qué grande! Rosalén, ¡qué sorpresa! Para mí también fue una sorpresa, pero bueno, acá estamos. ¿Cuándo decidiste rajarte? Hace menos de una semana. Sí, ponele 10 días. Sí, una cosa así. ¡Qué grande! Bueno, me encantó. Sí, a mí también me encantó. Vamos a ver qué sale de esto. Justamente una de las cosas que quería hablar era esa, ¿no? Hasta dónde podemos trascender los grupos, ¿no? Y esto que ustedes hicieron fue maravilloso, ¿no? Y hablábamos recién de cómo hacerlo de a poco y de alguna manera con los participantes, ¿no? Entonces, si en algunos tienen la posibilidad de hacer esto que hizo Rosalén, una genialidad, pero si no, por lo menos poder alcanzarlo a través de una carta o regalarle un libro, un folleto o algo, mandárselo por correo. El correo tiene un efecto fuerte, poder escribir una carta a mano. El correo, sí. El correo, ¿no? El correo postal. Buena idea. Sí, Eso es. el correo postal es. Sí, podemos ser... Un manuscrito no es lo mismo que, no sé, no No es lo tiene... mismo, porque la persona está pensando que no copió y pegó. No lo hizo desde la comodidad. O sea, se tomó un tiempo para escribir. Todo eso es lo que vale muchísimo. El tiempo para escribir, para ponerlo en un sobre, para ir al correo. Totalmente. Más allá de eso, vos sabés que el hecho de la escritura manual lleva a la vibración de la persona que lo escribe. Claro, sí, Sí. tal cual. Sí. Y la escritura muestra la expresión y el estado de esa persona, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, si podemos trascenderlo, eso sería fantástico. Bueno, entonces, David, que cada uno, me parece a mí, ponga en el grupo su dirección con correo postal, con el código postal, y bueno, después que fluya. Sí, no sé, no porque si no van a estar esperando. Yo opino que lo hagamos personalmente. Bueno, Eso, una de las cosas que estábamos hablando antes que llegara es que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, con este caso de Belén que entró, así como otros que están entrando, Sí. que tenga la contención de hablarle por privado y empezar a hacer una relación más íntima y una formación así. Quizás no llevarlo a un grupo discipulado ya de entrada, pero empezar a tener empezar a generar esa amistad por privado y ayudarle a salir de la zona de víctima muy de a poco, con amor, con comprensión, recordando que es un bebé, ¿no? Y está ahí, ¿no? Apenas tiene conciencia y está despertando. Entonces, con toda la paciencia, no podemos pretender decirle, bueno, pero ya tenés que cambiar. No. Caminar, ¿no? Caminar y el bebé recién nace, ¿no? Yo. Entonces, con toda la Yo que me animo paciencia. a todo, vengo trabajando duro y parejo y me cuesta un montón. Claro, entonces con toda esa paciencia, bueno, lo vamos acompañando. Entonces, ahí sí pongo el ejemplo de Belén, ¿no? Por poner a alguien, de decirle, me gustaría enviarte algo por correo, si me da, ¿no? Porque no cualquiera tampoco va a dar así nomás la dirección, ¿no? Va a tener que ser después de un tiempo de hablar. Me gustaría poder mandarte algo, si querés, y aceptás. Bueno, una dirección para enviarte, y bueno, la persona te dará la dirección de su casa o de su trabajo, donde sea, y Está ahí, bien. y ahí poder Está enviar. bien. Como para dar ese paso más de... No como a mí que me dan la dirección y me vengo. Claro, está muy bien, está bueno. Tened cuidado con dar la dirección a Rosalén. Tened cuidado. Pero mirá, imagínate, vamos a imaginarnos algo. Tomo el caso de Belén, por un caso nada más, ¿no? Pero imagínense alguien que entra con un conflicto así y bueno, hay contención, por ahora tenemos toda esa contención de la gente maravillosa que le escribe tan lindo, y que de repente alguien le escriba, uno de este grupo, ¿no? Que le escriba y
y tenga ese tiempo para decir, mira, paso a visitarte. Qué obra, ¿no? Eso es de misionero. Esto es lo que se llama un misionero, ¿no? De decir, bueno, yo me entrego en mi vida para misionar en la obra y entregar, decir, bueno, me voy a tomar un fin de semana, un día para hacer visita. Entonces, una visita, claro, cuando uno trabaja en una zona determinada es mucho más fácil, acá hablamos de muchos kilómetros, pero quizás tengamos gente que esté más cerca, ¿no? Como para que sea más fácil la visita. Quizás la tengamos no sé, a 1 hora, no sé, Córdoba, y bueno, entra gente de Córdoba, de Buenos Aires, y poder lograr trascender lo virtual a la visita. Debe haber muchos también de Capital, tenemos a Roberto, que por ahí dice, che, mirá, paso a tomar unos mates, estás acá en Capital, ¿no? 2 minutos, no es mucho más, hay 5 minutos, tomamos unos mates, te saludo y sigo, ¿no? Y en el verano caemos en patota en México. Y ahí lo vamos, claro, claro, en el verano de México. De una. Nos escapamos del invierno de acá y nos vamos para allá. Vos sabés que lo que decís, ¿te acordás? Esta chica Silvana, no me acuerdo, que me pasaste, vive acá muy cerquita de donde yo vivo. Ajá. Así que sería una muy buena opción eso que me estás diciendo para charlar con ella. Sí, Sí, fascinante. Qué bueno, qué lindo. Aparte es re lindo. Amplías Claro. tu mapa mental, amplías todo, amplías. Sí, es re lindo. Vamos por más. Claro. Yo hoy tenía, si ustedes me permiten, unos textos bíblicos para compartir. ¿Quieren? ¿Puedo? Sí. Voy a hacer con algunos repetitivos, pero no importa. Van a ser repetitivos hasta que se... hasta que... uno está, yo voy a leer rápido, pues ya lo tengo anotado acá. En Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Con este texto podríamos hablar un montón ya, pero voy a leer varios. Pero Juan 20:21, como me envió el Padre, ¿cómo lo envió el Padre? Lo envió con una misión, con algo para hacer, y lo envió con autoridad, que de eso se tratan los otros textos. Y también por allá dice que lo envió como ovejas en medio de lobos. No, lo envió como una luz en un mundo de oscuridad. Y ciertamente estamos en un mundo cubierto de tinieblas. Y se nos envió como luz en medio de las tinieblas, para alumbrar. Pero por el hecho de ser luz, o sea, ya somos luz y fuimos enviados a iluminar. No quiere decir que nos pongamos a hacer algo para iluminar, porque siendo luz ya iluminamos. Lo único que tenemos que hacer es no quedarnos debajo de la mesa, ¿no? Porque cuando Jesús habló de eso, dice, no se pone una lámpara debajo de la mesa, sino que se pone arriba para que ilumine. Punto. Entonces, esa falsa humildad de no querer mostrarnos es como ponernos debajo de una mesa y no ayudar, en definitiva, a otro, ¿no? Me gustó mucho el Bhagavad Gita cuando habla de servicio. Me parece también un texto muy lindo, es un texto muy corto, el Bhagavad Gita. Nunca me sale eso. Bhagavad Gita. Es un texto corto, pero habla muy, muy bien de lo que es el servicio y el hacer. Entonces habla de esto, de soltar el resultado, pero no por soltar el resultado vas a dejar de hacer. Entonces, hacelo, pero no por el resultado. Entonces dice la representación de la divinidad, que era Krishna, o el Cristo que habla, dice, hacelo, pero soltá el resultado déjamelo a mí, ¿no? Es como decir, deja el resultado en manos de Dios, ¿no? El resultado lo dejas en las manos de Dios. Hacelo por hacerlo nada más. Esa es la postura del que sirve. Yo sirvo a Dios y Dios va a hacer su obra. Suelto el resultado, ¿no? Y puede que se sanen, que cambien de vida, que se transformen, pero no depende de mí. Yo lo voy a hacer para que eso suceda, pero el resultado es de Dios. Entonces, nos liberamos del orgullo y de la soberbia en cuanto a los resultados, pero también nos liberamos de la responsabilidad que eso lleva. ¿Qué texto ¿No? es ese? ¿Me explico? 20. Entonces, lo hacemos
lo hacemos liberándonos del resultado, y cuando las cosas sucedan, a Dios la gloria, ¿no? Y así como en el Apocalipsis dice, y le vencieron por la palabra del testimonio, también, cuando dice que lo han logrado, también dice que todos dijeron, a Dios sea la gloria. Es decir, que aquellos que fueron luz y que vencieron, tuvieron todos al unísono un reconocimiento de que lo que se hizo por la obra de Dios. Es decir, que había una humildad total. No eran gente que dijeron, sí, nosotros lo logramos. No, esa gente no lo logra. La gente que logra hacer algo son aquellos que sueltan el resultado y lo ponen en manos de Dios. Entonces, es mucho más fácil que suceda. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos por nosotros mismos, vamos a hacerlo según nuestras capacidades. Saqué de pantalla para que pueda hacer. Y vaya que por nuestras capacidades no vamos a ir más allá de lo que nosotros nos creemos capaz de hacer. Es decir, que, a ver, si yo quiero que se sane un enfermo a través de una oración, bueno, voy a pretender vivir en una santidad plena, completa, ¿no? Entonces yo voy a pensar que si yo estoy súper santo, entonces voy a orar por los enfermos y se van a sanar. Entonces no voy a orar nunca por los enfermos. ¿No? Entonces, pero si yo digo, bueno, la obra es de Él es el que sana a los enfermos, yo lo voy a hacer igual. Y el hecho de que yo me ponga a hacerlo por gracia y caminar, yo voy a caminar en santidad sin darme cuenta. Entonces el ego queda relegado al servicio de Dios y estoy caminando en santidad y estoy fortalecido y la obra de Dios se cumple. O sea, y damos lugar para trabajar o para operar con autoridad. ¿Me explico? Aparte, David, yo creo que también lo que ocurre con esto es que no generamos ningún tipo de expectativa. Claro. Eso es contraproducente a veces, ¿no? Claro. Entonces, delegándolo a Dios, que Él se encargue, es como que, bueno, dejamos que cualquier expectativa de lado. Claro. Como bien vos decís, también el ego, ¿no? Nuestro ego que nos puede poner en contra. Claro, entonces nos liberamos del ego y eso está genial. Imagínense que decimos, bueno, todo lo que está haciendo, o sea, a Dios la gloria. Y se sanaron los enfermos, bendito sea Dios. Es fantástico. Y no hay... ahora, alguien nos puede decir, bueno, pero ahí estás poniendo a Dios afuera. Y ¿sabes? Yo me estuve rompiendo la cabeza en este tiempo con respecto a esa dualidad. Y digo, tiene que haber una solución en esa dualidad. Porque si... pero la solución está ahí. No está mal decir a Dios a la gloria, porque da la sensación de que estoy hablando de un Dios afuera, pero lo que estoy haciendo es dejar afuera el ego. Y el ego es una ilusión. No existe en realidad. Entonces, a Dios la gloria, como yo parte de Dios, pero lo que estoy haciendo es como lo estoy hablando desde mí, ¿qué es mí? David, un yo. Entonces, como lo estoy hablando desde un yo, desde un ego que está al servicio de la totalidad, y yo digo a Dios la gloria, no estoy separándolo a Dios de mí, estoy separando al ego del asunto. No, y fuera, no estamos hablando de un Dios religioso, que de barba ahí, que castigador, no. Siempre teniendo en cuenta que no estamos hablando de ese tipo de Dios del catolicismo, del cristianismo, del budismo, ni nada. Estamos hablando de la totalidad. Entonces, vale decir a Dios sea la gloria, que es es el lema de los templarios, ¿no? No a nosotros, sino a ti la gloria. Entonces va a ser mucho más fácil que la obra de Dios se cumpla, para hacer un resumen. Entonces, bueno, tenemos Juan 20:21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Fuimos enviados con la misma autoridad. Lucas 10:19, no sé si ustedes están notando qué, pero Lucas 10:19 dice: he aquí, dice, os doy potestad o autoridad, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, que fuimos enviados
con autoridad, con potestad. Acá habla de serpientes y escorpiones, porque en aquel tiempo se caminaba con sandalias y había serpientes y escorpiones, hoy no hay, pero sí hay rateros, sí hay un mundo donde lo vemos como nos contaba, ¿no? Carmita, lo que había sucedido y las cosas que están pasando en el mundo, en todas partes del mundo, donde el mal o la falta de divinidad o el sentido de la ilusión de carencia hace que gente robe, que haga daño, que viva en esa oscuridad. Y dice que nos dio autoridad sobre ese mal, ¿no? Cuando hablaba de serpientes y escorpiones, era lo peligroso del camino, porque esos son las serpientes y los escorpiones. Eso era el peligro en el camino, ¿no? Que te piquen y te maten. Pero nos dio autoridad sobre los peligros del camino. Eso es, gente, nos dio autoridad sobre los peligros del camino. A ver, pensémonos un poco, estamos en el camino, ¿qué peligros hay? No sé, los peligros que pueda haber, no importa, tengo autoridad sobre eso. Puedo quitarlo de mi vida. Y dice, en otra parte dice, y si me pican, no me va a hacer daño. Sobre toda fuerza del enemigo, dice, nada os dañará. Miren, ¿y de quién está hablando? ¿De personas super santas con una aureola en la cabeza? No, a los enviados. A los discípulos que eran, ¿se acuerdan? El discípulo, un matete. Eran matete, acá en Argentina decimos un quilombo, ¿no? Pero estaban, y a ellos los envía. ¿Y saben qué? Ustedes y yo acá, nosotros estamos. Somos un matete, pero estamos. Es decir, que estamos en el rango de discípulos. Con un montón de cosas en la cabeza, todo lo que quieras. Con un matete, pero estamos. Y a estos, a los que estamos, nos envía. Y a los que envía, les dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. ¿A quién? A ustedes. Pero, yo tengo autoridad sobre... Sí, y nada les va a dañar. ¿Cómo a mí nada me va a dañar? Prueben, y nada los va a dañar. En algún momento nos vamos a tomar conciencia y decir, wow, ¿dónde está el mundo que antes me dañaba? Nada le va a dañar. ¿Por qué? Porque la enseñanza en sí, que sabes de que el mundo es un mundo de ilusiones y que no pasa nada, y le sacaste el poder que tenía. Les dio, dice... sobre todo poder, o sobre toda fuerza del enemigo. Tenemos potestad, es decir, que antes a la fuerza del enemigo se la dábamos arriba y tenía poder sobre nosotros. Ahora está abajo. Nosotros tenemos poder sobre la fuerza. ¿Se acuerdan del libro El poder y la fuerza? Me encanta. Tenemos poder sobre la fuerza. A nosotros se nos dio el poder, el hecho de ser, ya está, hay poder en la unicidad, sobre la fuerza egoica del enemigo, que es la fuerza de los que creen tener algún tipo que tienen una fuerza en la dualidad inexistente por una ilusión. Pero ya nosotros estamos conscientes de que eso es una ilusión, entonces el conocimiento y la revelación que tenemos nos dejan un lugar de poder sobre toda esa fuerza. Otro texto es de Mateo 28, 18. Dice... Mateo 28, dijiste. 28, 18. 28, 18. Creo que es el final donde dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad le hace poder. Todo poder se me dio en el cielo y en la tierra. Y ahora... yo leo esto y digo, ¿pero qué está hablando? ¿El cielo? ¿Las nubes? ¿La estratosfera? ¿La atmósfera? ¿De qué está hablando? ¿De las estrellas? ¿De qué me habla? Bueno, no está hablando de eso. Está hablando de una dimensión distinta. El cielo, creo que Urano, y se traduce también esa palabra como expansión. Es decir, la dimensión de la expansión en una dimensión distinta a esta, del reino de los cielos, que es el reino de él,
que es donde todo está unido en la totalidad, en la no dualidad, en el otro reino, bueno, dice, se me dio autoridad allí y también acá, en la tierra, lo terrenal, lo físico. Es decir, que tenemos autoridad en el mundo espiritual y también en el mundo físico. Podemos transformar una vida transformando su mente, su mentalidad, y también podemos sanar a los enfermos. Lo físico. Tenemos autoridad sobre lo físico. Y si pensamos en qué es más poderoso, ¿qué es más poderoso? ¿Lo espiritual o lo material? ¿Qué tiene más poder? Lo espiritual, ¿verdad? Lo Lo espiritual. Por supuesto. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Que alguien se sienta sano en el alma 21. o que se sana en el cuerpo? 28. ¿Y el otro era? Sanando el alma se sana el cuerpo, ¿no? Lucas Lucas 10, 10. 19, 18, 28 y el otro. Están hablando, las chicas están hablando. Lucas 10, 19, Mateo 28, 18. Ah, Ahí ¿y el está. otro? Estamos en ese. El último. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es más fácil Son sanar el cuerpo si vamos en rango de qué tiene más poder. Es más fácil sanar de un cáncer que hacer que una persona se eleve espiritualmente. Es más fácil, porque el cuerpo es carne, es material, es materia, es más maleable, es más fácil. El nombre. Ahora, en cuanto a palabras, es más fácil decir a alguien, tus pecados te son perdonados, o sos libre. Tengo un llamado que voy a cortar, espera. Y voy a poner esto. No, está en avión. ¿Cómo puede ser que en modo avión me entre un llamado? Qué raro. Bueno. Entonces, tenemos autoridad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo material. ¿Ustedes quiénes? Los matetes, los discípulos, los que permanecen, tienen autoridad para ordenar. Y acá quiero hacer una salvedad. Jesús nunca oró por un enfermo. Jesús ordenaba que se sanen. Eso. Esto ya lo habíamos hablado. Le daba la orden al que no podía a que haga. La oración la hacía antes. ¿Sí? No, es como que vamos a orar a la hora de la comida. No, a la hora de la comida se come. Gracias y a comer. No vamos a ponernos a orar ahora. Yo me acuerdo que era chico y se empezaron a orar y yo, mirá, se enfría todo. Por Dios, orá antes. Claro, se ponían a orar ahí porque no oraban antes esta gente. Entonces, personas de comunión antes y personas de palabra de autoridad en el campo. ¿Bien? Otro texto es Hebreos, Hechos 17:6. Hechos de los Apóstoles, Hechos 17:6. Dice, y acá está hablando de los discípulos, de esos que entre ellos estaba un Pedro que le había negado, Tomás que era un incrédulo, Juan que era un calladito que no decía nada. Estaban estos que eran los discípulos que eran un matete, pero que estos fueron enviados, dice Hechos 17:6, dice, estos que transforman el mundo entero también han venido acá. Este era un comentario de la gente. Escuchen, el comentario, decían, estos que transforman el mundo entero también están acá. Miren el concepto que tenían de los cristianos. No estamos hablando de los católicos ni evangélicos, estamos hablando de aquel tiempo donde no había una institución, no existía nada, no había una asociación, nada. Eran los que decían que Dios había transformado su vida. Dice la Biblia también, se los reconocía por la alegría que tenían. Sí, tremendo. Eran reconocidos, eran gente alegre, gente que alababa a Dios, que agradecía, que contaban sus testimonios. Y no había
creo que en un determinado tiempo se los llamó cristianos por primera vez. Sí, Pero todavía, en esta altura, todavía no se les llamaba ni cristianos. ¿Quiénes eran? Estos. Fíjense que en ese texto no dicen, mira, ahí vinieron los cristianos. No, estos que transforman, el título, estos que transforman el mundo. Y la palabra transforma significa que hacen que tenga otra forma. Van caminando por la vida y hacen que el mundo tenga una forma diferente. Esos están acá. Me vinieron a visitar, me mandaron una carta, me están hablando por mensaje, me llamaron por teléfono. Otra forma de acercarnos. Un llamado, es muy distinto. Un llamado. ¿Me estás llamando vos? ¿Me estás llamando? Sí. Y transforman vidas así. Entre las cosas que hoy decíamos, de mandar una carta, regalar un libro, algo, un llamado, estamos ahí, es más pronto todavía. Un llamado por WhatsApp. Y si quieren más aún todavía, si tienen esa antigüedad de los teléfonos de línea, llamarlo por teléfono de línea. Yo hace mucho que no veo un tubo de eso. Bueno, teléfono fijo. teléfono fijo, ¿qué es eso? Bueno, pero todavía hay por ahí alguna gente. Yo tengo. No sale, por favor, no lo digas, no lo digas. Bueno, otro texto es Marcos 16:20. Marcos 16:20. Dice, saliendo, esto fue ahícito nomás, apenas resucita Jesús y ya se va, los manda, y dice, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Primero, ayudan, miren que acá no hay ego. Salieron, primero, vamos a desarmar esto. La primera palabra es salieron. Salieron, ¿lo ven? Pues No se quedaron en sus lugares. O sea, si pretendemos que algo suceda quedándonos en el lugar en que estamos, no solamente físico, sino en nuestra zona de confort, si pretendemos que algo suceda haciendo lo mismo que venimos haciendo, bueno, no es esto hacer la obra. Entonces, lo primero es salirnos de la zona de confort, corrernos de la zona en que nos encontramos y predicar, que es anunciar, ¿no? Hablamos, enseñamos, en todas partes. Y acá viene este elemento que quiero recalcar, dice, ayudándoles el Señor. Para poder hacer una interpretación, para traer a esta época lo que en ese tiempo significaba este escrito, es, ellos salieron, hablaron, y el Señor les ayudaba. Hoy sería, ellos salieron de su zona de confort, se movieron, se movilizaron, enseñaron. Y confiable que podía monitorear acertadamente la... Perdón, Miriam, te apagué el audio, porque hay mucho sonido de fondo. Entonces, había un poder sobre el ego de ellos, ¿no? Sería algo así. Había un poder sobre el ego de ellos que se manifestaba confirmando lo que enseñaban con señales. Dios confirmaba a la gente esta. ¿Qué sería? A ver, Miriam y Rosalén andan por ahí y van a visitar a alguien que está ahí en Córdoba, que empezó a caminar ¿no? Hace poco, vamos a suponer, ¿no? Y salieron de donde estaban, fueron y la fueron a visitar a fulana. Y vieron que estaba mal económicamente y que tenía una dolencia en la pierna. Entonces, Miriam y Rosalén, salen de dos en dos, les dicen, bueno, mira, de ahora en adelante, tu economía se transforma y vas a tener para todo lo que necesitas.
declaramos prosperidad de aquí en adelante en tu vida. Y permitinos, a ver, ¿cómo está de tu pierna? A ver, ¿me permitís? A ver, sentate. Y pone la mano sobre la pierna de esta mujer. Y le dicen, ¿qué le dicen a la pierna? Y la pierna ahora empieza a sanarse. Voy a compartir energía a la pierna. Permitime, pon la mano ahí. Y ordeno a lo que esté mal en esta pierna que se ponga bien. Y empieza tu curación. Y se quedan ahí, con gratitud, entregando el resultado. Y declaramos de aquí en adelante que esta pierna se restaura. Bueno, sueltan el resultado y lo hacen con alegría. Lo que pasó en ese tiempo es que a los que hicieron esto, dice, el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra con señales. Es decir, que la obra que hacían por el hecho de entrar en obediencia era respaldada con milagros. ¿Milagros para quién? Milagros para la gente, pero para nosotros no es un milagro. Para nosotros es normal que eso pase. Porque que esté enferma es una cuestión mental, de una, ¿cómo se dice? Para que voy a pasar a Miriam, que se fue y la volvemos a traer. Es una, ¿cómo se dice? El curso de milagros es algo que tiene que ser corregido en nuestra mente, ¿no? Una ilusión. Nosotros lo que hacemos es la desilusión. Rompemos la ilusión. Entonces, vemos más allá y decimos, a ver, esta pierna que está dolida, es una pierna que está dolida porque hay un desorden en la vida de esta persona, ¿no? Entonces, de aquí en adelante ordenamos y declaramos que se ordena tu alma, ¿no? Y hablamos y enseñamos. Entonces, esta pierna no tiene por qué estar mal ya. ¿Por qué? Porque la pierna que tiene un conflicto de no poder avanzar en la vida porque ¿no? Si es la pierna derecha no puede avanzar, no quiere avanzar porque ve que el futuro es caótico, ¿no? Un matrimonio donde uno de los dos no quiere más seguir en el matrimonio, pero no dice nada porque no sabe qué hacer y empieza a tener dolores de espalda de pierna derecha porque no quiere avanzar, porque no puede mantener la estructura, porque la vida es un caos, ¿no? Y aparece una oportunidad de una transformación de vida, ¿no? Y ya empieza a tener un gustito mejor con querer seguir avanzando y conociendo más sobre la vida y quiere alegrarse en la vida. Entonces ya sabemos que no hay conflicto, no tiene por qué estar enfermo. El único conflicto que lo va a sostener con la pierna dolida es que cree que está enfermo. ¿Me explico? Quiero compartirle esto que va a ser mucho más fácil para que sanen enfermos. Una persona que tiene una enfermedad es una persona que no quiere seguir adelante, o sea que está desalmada, una parte de su alma está con conflicto, no quiere avanzar, no quiere seguir, se empieza como a autosuicidar. Y después, cuando la vida se transforma, porque ya tiene otro panorama, ¿por qué? Porque encuentra un pueblo, encuentra un mensaje esperanzador para su vida, todo empieza a cambiar, pero a veces no se sanan, ¿por qué? Porque la vida está linda, pero estoy enfermo. O sea, lo que hace es autodeclararse enfermo cuando ya no existe un programa mental que hace que, vamos a suponer, que la pierna siga dolida. Pero sí hay lo que se llama un conflicto de diagnóstico. ¿Me siguen? Es decir, que el único conflicto que sigue, ¿cuál es? ¿Cuál es? El de diagnóstico. Ya no hay un conflicto en el alma, sino que permanece el conflicto de diagnóstico. Lo único, y el conflicto de diagnóstico es la palabra del médico, o la palabra de la gente que lo rodea, o de la persona misma que dice que está enfermo. Pero si ustedes con autoridad diagnostican otra cosa y le dicen, está sano, y la persona lo cree porque ustedes lo dan con autoridad, el conflicto de diagnóstico desaparece y puede surgir la remisión instantánea.
¿Me explico? David, es también una manera también de demostrarle que puede empoderarse de su vida. Claro, claro. Imagínense, ese milagro son señales que le siguen a la enseñanza de la verdad. Porque ¿cuál es la verdad? La verdad no vamos a hablar de ningún dogma de nada. La verdad es que somos uno y toda la separación que hay es una ilusión de la mente, y esto ya lo tenemos súper hablado, de la subjetividad, y todo juicio que hacemos está a base de la ignorancia, por lo tanto los juicios son falsos. Los juicios que hacemos nosotros en cuanto a la determinación y nombre que le damos a las cosas son falsas por el hecho de que no tenemos el veredicto, porque no tenemos la información total de las cosas, porque solamente vemos desde un punto de vista, desde uno. Pero si vemos desde todos los puntos de vista, se deshace la separación y vemos todo como uno. Esa es la verdad que tenemos nosotros. Esa es la verdad, que es difícil de explicar, pero sí la podemos vivir. Porque ¿cómo la explicamos? Complejo, pero sí podemos tener una vida en la verdad. Yo soy la verdad. La verdad es esta. ¿Y cuál es? Y si te la explico, te la encierro de vuelta, pero sí podemos vivir conforme a la conciencia de la verdad. Entonces estaba complicado decir cuál es la verdad. Por eso Jesús cayó cuando dijo, ¿y cuál es la verdad? Dejá. Y agarró y se dio y fue a la muerte y después se levantó. ¿Ves? Esta es la verdad, muchachos. La verdad es que, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Miren, eso es una forma de decir la verdad. No, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, muerte, tu disparo mortal? ¿Dónde está, sepulcro, tu poder de retenerme? No existe. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y la verdad es esta, y que me vean de que, no sé, vemos a Marcela que, no sé, que le pasa algo y decimos, pero ¿qué pasó que Marcela le pasó esto y sigue feliz? ¿Qué le pasó a Miriam que no sé, cualquier cosa, ¿no? La metieron presa y está cantando? Esa es la verdad. ¿Pero qué es la verdad, que te metan preso y cante? No entendiste, no. La verdad no te la puedo explicar, pero sí podemos ver una vida que es consciente de que todo esto es una ilusión y que aunque esté presa, sigue cantando, ¿no? Permíteme, Miriam, que te puse de ejemplo. Está preso de muchas maneras y uno sigue cantando. Y uno sigue cantando. No sé, el otro día me robaron los lentes, la caja de herramientas. ¿Y qué pasó? Y nada, me compré otra. Esa es la verdad, no pasa nada. Y Caro me decía, ¿qué estás mal porque te robaron las herramientas y esto? Y no sé, tampoco sé si me lo robaron, qué sé yo. No importa, me compré otra. Y yo agradezco porque tenía la plata para comprarme otra. Y si no tenía la plata para comprarme otra, quiere decir que Dios no quiere que arregle nada. No pasa nada. La verdad está ahí. En eso. Entonces, cuando la gente ve la verdad en aquellos que la llevan como una antorcha, tiene un impacto. Y cuando la abrazan con la enseñanza y el testimonio, se decodifica todo, se decodifica mentalmente. La persona queda libre. Lo único que necesita es la palabra que revierta el conflicto de diagnóstico. 4 amigos traen al paralítico, lo bajan por el techo, le dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Él tenía autoridad para decir eso. Y después le dijo, bueno, ahora, si quedaba todo ahí, y listo, se iba, no pasa. Y se iba en la camilla. Pero después de eso, Jesús le dijo, bueno, ahora levántate, agarrá tu camilla y andate, porque estás llamando mucho la atención, parecería, ¿no? Pero le dijo que se vaya. ¿Qué hizo? Revirtió el conflicto de diagnóstico. Dijo, mira, tus pecados te son perdonados, por lo tanto no hace falta ya que estés paralítico. Una pregunta, David. A raíz de lo que yo, el testimonio que di en la otra clase, y a una de las cosas que más me costó verlo desde el punto de vista de la persona, fue cuando
ella me decía, y bueno, Dios quiere que sea así. O sea, como en el rol de víctima, con la pierna quebrada, y tengo que sufrir esto, no me puedo mover. Obviamente después cuando llegamos, y yo ni siquiera le podía hablar de la decodificación, ni nada, porque no lo iba a entender. Pero fue una de las cosas, viste, que hay gente que abraza la enfermedad como una cruz, y la llega haciendo ostentación de eso. Ujú. Como, en mi caso yo no hice nada, lo único que hice fue tocar y No, está muy bueno, bien. esto dije. Pero ella incluso con los controles que siguió haciendo, que gracias a Dios todo está bien, dice, ella misma se dice, sí, yo sé que estoy bien, pero Bueno, no, ahí están nuestros ojos de benevolencia, Miriam. No pasa nada, no. no pasa nada. El otro día pensaba, y les voy a contar algo, estaba con un grupo de personas hablando y escuchaba que hablaban de otra persona con respecto a todas estas cosas, ¿eh? Digo, acá tiene que haber un error, digo yo, ¿no? Porque si yo veo a alguien, y creo que lo que estamos acá conocemos el curso de milagros y eso lo enseña. Si yo veo a alguien que está diciendo o haciendo algo que lo perjudica, me pregunto, ¿qué me pasa a mí? No por querer ser el responsable de la vida del otro. Porque me imagino que si la lámpara está acá y acá hay oscuridad, quizás sea la lámpara que debas limpiar para iluminar esa oscuridad que proyecta, porque la sombra sobre la pared es el reflejo de la mancha en la lámpara. Y la lámpara dice, esa pared tiene una mancha. Porque mira a la pared en vez de ver el polvillo en la lámpara que proyecta la sombra. Y eso, les digo, gente, hoy pensaba ayer con esto que nos comentaba Carmita y me caí, me quebré. Y dije, corrige mi mente, Padre. Y les confieso a ustedes que lloré. Dije, Dios, heme aquí, Señor. No porque yo pueda hacer algo para transformar, pero quita todo lo que impida que otros sean iluminados. Y pensaba en la Madre Teresa, por poner un ejemplo que todos conocemos. ¿Qué haría? ¿Cómo sería el asunto? Yo leí un libro sobre Jonathan Edwards, otro, y otros, ¿no? El ejercicio, no sé si es así, del poder transforma el entorno, ¿no? Disculpen si divago un poco, ¿no? Pero quizás sea una invitación a que pasemos más tiempo en oración. ¿Qué opinas, Miriam? Sí, totalmente de acuerdo. Los que me gustaría que aclaráramos, porque quizás no todos saben lo que sucedió.
Carmita tuvo, y no sé si te contó la parte anterior, Carmita. En México, Reina puede corroborar lo que digo, están viviendo situaciones de caos, de tiroteo, bueno, de todo, cosas realmente fuertes. Carmita iba a su trabajo, su hija quería pasar por el frente de un banco, Carmita dijo, no, vayamos por otro lado. Se fueron por otro lado y al cabo de unas horas la hija le dice, mamá, dice, ¿viste por donde nosotros queríamos pasar? Hubo un tiroteo y hay muertos. En el momento en que nosotros hubiéramos pasado se produjo el tiroteo. Primer llamado. La segunda parte le comunica a Carmita que las personas que murieron fue la hermana y el novio de una amiga muy cercana de ella. Lo que más admiré en todo su relato, Carmita nunca perdió la paz. Y en su tan alto despertar de conciencia, ella no puede entender por qué hay tanto daño tras lo material. Porque fue por robar dinero. Ustedes, los que estamos en la Argentina, nos recordamos bien de las salideras bancarias y todo lo que hubo, ¿se acuerdan? Que hasta balearon a una mujer embarazada. Y recordamos y duele. Los que estamos, una de las cosas que Marcelo siempre nos dice es que cuando estás en este despertar, y vos también, David, lo decís, duele, sentimos el grito de la humanidad. Y yo creo que esto que está pasando en México, en Argentina, en todas las partes del mundo que están pasando, es un grito de la humanidad urgente que hagamos algo los que estamos empezando a hacer cosas o los que ya vienen haciendo cosas. A mí me conmocionó mucho esto porque pude ver en Carmita la paz, pero a la vez no entender esa incongruencia de la gente que aún necesita generar esta onda negativa. Yo decía, tienen la misión de cumplir la parte no tan agradable, que también lo hacen. Ya lo hemos hablado del perdón y de todo lo demás de esto. Yo pedía la necesidad de orar. Le digo a David, podemos hacer como una oración mancomunada, pero no de esas oraciones que vienen en cadena ni nada, sino una oración a la humanidad, a esa gente que no está iluminada, que le tocó cumplir ese rol no tan afortunado. Poder generar una revolución de oración, pasarlo a los grupos chicos de prioratos, que entiendan el poder de la oración. Que fíjense, es lo que da Carmita en el anexo de un curso de milagros. En eso está ahora. El poder de la oración para esa gente que en este momento está en la oscuridad. No para los vacíos de Dios. Vacíos de Dios. Exacto. Creo que es muy necesario. Creo que es necesario dormirse o despertarse y dar una oración para iluminar ahí donde no llega la luz. No sé qué opinan ustedes. Se los agradezco. En Estados Unidos en menos de 48 horas murió cantidad de gente. Como dices, mujeres embarazadas por el simple hecho de tener la piel morena. Nada más. Por tener cara de mexicanos. Estamos ante una muy fuerte oportunidad, ¿no? En el libro de Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y no hablamos de un diablo con cuernito, cola y tridente, sino hablamos de esto, de la oscuridad y todo esto que pasa, ¿no? Y para deshacerla. Podríamos darnos un tiempo en oración juntos, ¿no? Sí, creo que sí. Ahora. Y ustedes, chicas que están juntas ahí, podrían generar
un momento también, después que no sé cuánto tiempo van a estar juntas, pero en algún momento Todavía. Un mes nomás. apartarlo para orar un rato y generar esos momentos inolvidables y transformadores, ¿no? Uno no tiene dimensión de lo que sucede cuando uno se entrega a la oración. Creo que todavía el ser humano no lo descubrió. No. Todavía el ser humano no sabe. Nosotros acá no tenemos idea de lo que puede pasar cuando nos entregamos a la oración. Y ni hablar si decimos, si logramos, y voy a hacer referencia a otro texto bíblico, cuando Jesús les dice, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Una hora. Imagínense, acá somos 6 que estamos ahora presentes. Y logramos orar 1 hora por día. Pero al principio, por relojes. A ver, son tal hora, se apaga el mundo, celulares, todo, y lo aparto para la oración. Sentado, parado, de rodilla, acostado, como quiera. Y en lo secreto de la recámara, y quizás, yo les digo, no sé cómo orar, no sé cómo empezar, no sé qué decir. Estoy ahí, no sé qué hacer, no sé si Dios ¿a quién le hablo? ¿A dónde estás, Dios? Yo particularmente empiezo así, diciendo, no sé a dónde hablarte, dónde estás, no sé si tenés un oído para escucharme, pero me visualizo una gota cayendo en el océano. Me pierdo. Prefiero, no sé si pensarán que estoy loco, pero prefiero hablar en lengua, decir indecible, que mi espíritu hable con Dios, aunque yo no lo entienda. O decirle, necesito que se corrija mi mente, ¿no? Padre, corrige mi mente. Y pueda mis ojos mirar con compasión. Esta es mi oración, ¿eh? Y puedan mis manos, que sean tus manos, y Dios, que pueda mis pies ir donde irías, pueda yo entender qué haría Jesús en mi lugar en determinados momentos. Y paso ese tiempo, así, a la mañana, y digo, no sé cómo pedirte por Roberto el latino, pero lo presento acá. No sé cómo, pero presento acá a Marcela, a Miriam, a Rosalén, a Reina, Carmita, a Leo, me pongo a Sandra Zanillo, a gente que tengo ahí que siempre lo traigo y permito que vengan nombre y pongo acá tus manos. Y no sé por qué y cómo, no sé cómo funciona, pero acá estoy. Y ahí va pasando el tiempo también, presentándole mi propia ignorancia. No sé cómo, pero acá estoy. Y si algo sirve, heme aquí, Señor. Acá entró Carmita. David, cuando pueda te puedo hacer una preguntita. Sí, Marcia. Hola, Carmita. Ahí entra Carmita. Sí, Hola, decime. Carmen. No, que escuchando la Miriam, y bueno, aprovecho que está Carmita para enviarle mi abrazo cuántico desde acá, que no lo sabía. Me gusta todo lo que sabes sobre, bueno, la Biblia, la historia de Jesús y todo. ¿Qué hacía él? Yo creo que hacía lo que estás diciendo, pero él veía estas cosas también, porque no es que podía nublársele la vista, que inclusive le pasaron cosas. ¿Qué es lo que él hacía desde ese nivel? ¿Qué es lo que se cuenta en la Biblia? Bueno, mirá, te lo digo.
estaban aquellos que se burlaban y que castigaban a los judíos, ¿no? Y él decía, si te dicen que lleves una carga una milla, lleva otra. No juzgaba al otro, ¿eh? Decía, si te pegan una mejilla, poné la otra. Y decía, y los pobres, y dice, deja a los pobres porque siempre van a estar. Y los muertos, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué desalmado. No. Él no veía eso. Él veía parte de la ilusión y de la dualidad misma, la experiencia de la dualidad. Y dice, ¿pero qué no le importaba? Sí, importaba. Por eso iluminaba, por eso iba caminando, por eso formó a 12. Pero ¿por qué no formó a más? No estaba apurado. Estaba muy tranquilo, se tomó su tiempo. Pero él se enojaba también. Sí, ¿con quién? Vos hay algo que me contaste una vez. Sí, en el templo. Sí. Estaban en el templo y estaban vendiendo y se calentó y tiró las mesas, un látigo. Dice, en la casa de mi padre, no, muchacho, dice, ¿no? Y puso orden en el lugar donde había un anclaje espiritual importante. Claro. Y puso orden ahí. Es como, yo me lo permito porque digo, bueno, si hay que eliminar a alguien del grupo que se quiere poner a vender algo, acá no. O sea que también, bueno, pero se permitía ir a ese lugar Sí. de la Matrix, se lo Sí. permitía. Para Airaos, dice la Biblia, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque las emociones no las podemos evitar, pero sí podemos evitar que quede un resentimiento. ¿Cómo? Exacto, David. Me encantó. Para que lo escriba. Entonces él se airaba, pero no pecaba. Y seguramente a estos que sacó corriendo del templo porque se ponían a vender, se sentaba con ellos en la puerta, ¿eh? Y le decía, muchachos, compórtense. Nada más, ¿no? David, ahora no. Así no se hace. Así no. Sí, mira. ¿Sabes que se me mira? Una de las cosas que dijo Carmita, todo por lo vil, lo material, ¿no? Todo esto ocurre por lo material. Y fíjate vos que esa vez que Jesús se enoja, es porque estaban comercializando en el templo. O sea, el problema material siempre ha sido un problema. Lo material. Cuando utilizas, hay una canción que dice, a Jesús le da asco los falsos, que se hacen ricos los profetas a través de los fieles. Yo creo que en definitiva siempre ha sido eso, siempre ha sido con lo que más se tiene que luchar, cuando la cuestión, como vos decías bien, un anclaje espiritual y aparece esta cuestión material, o sea, representándolo. Sí, yo creo que para nosotros es, por ejemplo, hoy en un grupo puso uno, no sé qué quiso vender, y lo saqué. Sí, porque yo le dije no corresponde. Y no me parece, y cuando vean casos así, y por ahí yo estoy ocupado, y si tienen que sacar a alguien, tienen la autoridad de sacarlo. Claro. Después hablamos por privado, pero pongamos orden en un lugar donde lo hicimos sagrado, porque veamos bien la palabra sagrado, lo hicimos sagrado, o sea, estos grupos están apartados para algo, está consagrado. No manchemos eso, muchachos. Vamos a portarnos bien. Y después no pasa nada con la persona, pero como yo decía, no, es otro grupo. Anda a otro grupo a hacer eso, está todo bien, te amamos. Primero lo invitamos para que se vaya, o sea, para que elimine eso, porque por ahí se equivocó, y si no lo hace, ahí sí. Bueno. Pero lo hablamos por privado también. Yo a este no le dije nada. Después, hay muchos casos donde yo lo eliminé, después me hablaban por privado y yo me equivoqué, entramos de vuelta, no pasa nada. Y está todo de 10. El tema es no quedarme en el resentimiento de decir, uy, este tarado, mira lo que hace, no se da cuenta. O sea, no me quedo enrollada en eso. Eso era lo que hacía Jesús. Decía, esto es así. Esa es claro. Otra cosa. ¿Puedo comentar algo? Sí, Robert. Yo desconocía lo que le había pasado a Carmita y estoy con mi corazón con ella.
Sí, yo también, no sabía. Y me viene a la idea esto de que la atenta observación de parte de ella y la sincronización que se dio por el hecho de elegir otro camino, que si no lo hubiera hecho, hubiera pasado por ahí otra cosa. Pero es lo que nos viene hablando Marcelo, a veces de tener la observación, la atenta observación de las cosas y la sincronicidad de las cosas, ¿no? Qué importante que ella se haya dado cuenta de eso. Y la paz que después pudo tener, yo bueno, lo he experimentado, lo he comentado acá también, en un mes me robaron 2 veces, es algo que te viene del Espíritu Santo, es una tranquilidad, una paz, porque es como que, nada, uno siguió el camino correcto, el camino que tenía que seguir, ¿no? Ujú. Eso era. Estuvo atenta, estuvo atenta. Sí, lo importante que es estar atenta a esas señales, porque son señales en definitiva. Ujú. Nos da el universo, o quien fuera, pero hay que tener esa atenta observación, ¿no?, de lo que pasa alrededor nuestro. Ya lo creo. ¿Me permiten leerles unos textos más? Sí. Obvio. Mateo Y 10:1 dice, entonces, llamando a sus 12, a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Información dañina, ¿no? Información mala. Les dio autoridad. Creo que, me imagino a Jesús diciéndole, muchachos, no me vengan ahora con que los demonios les baja la vibra, que los sacan. No, no, no. Ustedes tienen autoridad sobre las vibraciones bajas, sobre las energías densas. Les dio autoridad. Ustedes pueden con eso. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda, no dice alguna, toda enfermedad y toda dolencia. Miren, hizo una diferencia, ¿eh? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:8, pasamos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, está loco este Jesús. Resucitad muertos, como entre otras cosas. me imagino la cara de ellos. Sí. Mientras van sanando enfermos, sanando leprosos, resuciten muertos. Algún muerto que otro, claro. Claro. Echen fuera demonios. Y acá viene la frase que termina este pedacito y dice, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, ustedes recibieron algo maravilloso, den eso que recibieron. Hagan esto, echen fuera demonios, resuciten muertos. Entendieron de que todo esto es una ilusión, desháganla. ¿Saben cómo se hace la magia? Desháganla ahora. Es decir, yo les enseño cómo se hacen todos los trucos. Ahora díganle a los demás cómo se hacen. Y díganle que todo lo que están viendo es una ilusión. Esto. Hola, Carmita, querida. Hola, Carmita. Está en silencio, Carmita. No se le escucha. Hola, Carmi. Espera que la activo, Carmita. No sé cómo. No le puedo activar el micrófono, Carmita. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí. Estoy en carretera, pero ya los escuché y mejor ya me estacioné porque quiero seguir con ustedes. Gracias. Hermosa, gracias. Mi corazón, preciosa. Te escucho. Usted bendice, mi reina preciosa. Igualmente. Está andando y yendo, Carmita, haciendo la obra, llevando luz a donde va. Realmente. Dice, miren, les sigo leyendo, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, todo lo que hagan en esta dimensión será también en la otra. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros
Miren esto que tremendo. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, hay una autoridad en una dimensión que no la vemos, en una expansión, y todo lo que hagan acá, en la tierra, es decir, lo que digan verbalmente, en la dualidad, lo que digan, el poder de transformación viene de otra dimensión. O sea, de la dimensión del poder de la no dualidad, ejerce poder sobre la dualidad y lo cambia. ¿Cómo lo cambiamos acá? A través de la palabra. Entonces dice, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. No dice, a ver, en el contexto, en lo que acá viene el error de pedir en oración. A ver. Un error contextual. Porque una vida que está en oración, lo que pida le será hecho. Pero no que lo pida en la oración. Porque Jesús no pedía en la oración. Jesús ordenaba. Y aparte tenía una vida de oración. Es decir, que él no podía enseñar una cosa y no hacerla. Jesús no pedía en la oración. Jesús oraba en comunión y en adoración con el Padre y después ordenaba a los enfermos que se sanen, echaba fuera a los demonios y hacía que una higuera se seque. Claro. Entonces, la oración no era para pedir. La oración era para entregar, para soltar, para sí. agradecer. Para agradecer, yo te iba a decir. ¿No? Entonces, leo de vuelta eso. Dice, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. No está hablando de la oración al Padre. Está hablando de una vida en oración y que después, y si quieren tomar esta palabra oración, no es la oración de comunión con Dios, sino lo que digamos. ¿Vieron que dice también? Porque si no se contradice con la otra parte. Dice, lo que digas será hecho. Claro. Y atento, porque a Dios no le ordenamos nada. A mí me pasaba eso en la iglesia. Cuando, y yo estaba, ¿no? Era jovencito, 16 años, 17. Bueno. Yo estaba ahí como me habían enseñado y le decía, Dios, te pido esto. Yo me sentía vergonzoso, me daba vergüenza y le decía, pero Dios, ¿por qué te tengo que pedir si no sos mi sirviente? Y no entendía. Estaba rodeado en una congregación donde todos le ordenaban a Dios hacer cosas. Digo, acá hay algo mal. Porque Él no es el genio de la lámpara al cual yo le ordeno. ¿Quién soy yo, Dios, para pedirte? Heme aquí, ¿qué querés que yo haga? Pero ¿cómo voy a pedirte yo que hagas algo? Entonces había una contradicción. Entonces prefería quedarme en adoración, poner una música y quedarme ahí, expresarle mi falta de entendimiento en cuanto a cómo era mi comunión con Él. Y lo que entendía después por la Biblia era que las personas que vivían en esa comunión con Dios, lo que digan era hecho. Y las órdenes se le daban afuera, no a Dios. La palabra deshacía la ilusión, pero no se lo tenía a Dios como un esclavo. Tenemos gente que lo tienen a Dios de aquí para allá, como si él fuera un esclavo. Dios, haceme esto, sáname a fulana ahora. Mira, no sé si tiene muchas cosas que hacer, pero... y si no lo hace, decimos, Dios, ¿dónde estás? Estás en otro lado. Dios no me escucha. Dios no me escucha, claro, Dios no me escucha, es sordo. Resulta que tiene un conflicto de sordera, no quiere escucharme más. Claro. La Biblia dice, Dios no es sordo para que no te escuche, y no se le acortó el brazo para que no lo extienda. Dios sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos un problemita, ¿no? Que lo tenemos de aquí para allá, y después lo culpamos. Y ahí tenemos la gente que tiene rencores con Dios, que dice no creo en Dios, porque Dios no hace lo que yo le pido, pero ¿para quién sos?
Claro, no es un genio de la lámpara que la frotás la Biblia y sale Dios a decir qué necesitas. Qué buena comparación esa. Claro, con Dios estamos en un heme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿No? Y ahí la canción que les compartí la otra vez con que le decía, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios diciendo, ¿dónde están los Elías? Es distinto, porque un Elías no estaba ordenando a Dios. Un Elías era una persona que se había entregado a decir, Dios, envíame a mí. Acá estoy en tus manos. Y entregó su vida completa al servicio de Dios. Entonces Dios obró por medio de Elías en la tierra tremendamente, de Moisés, de Eliseo. Y lo que hace falta son esos que se entregan, y después su palabra es de autoridad, porque esta gente, Eliseo, Elías, Moisés, cuando hablaban, el mundo temblaba, el mar se abría, las jarras de aceite no se acababan nunca, la gente no le faltaba nada a donde ellos iban y lo recibían, la gente era transformada. La Madre Teresa de Calcuta llegaba a un lugar y todo era transformado. Pero ella servía, ella modificaba. Sigo leyendo. Bueno, no, tenía la última parte en Hechos, un famoso texto ahí, de Hechos 3:6, cuando le dice el paralítico no tenía, le pidió una limosna y ellos no tenían un peso y le dijo, mira, no tenemos, pero lo que tengo te doy. Y no oraron con el paralítico. No dijeron, mira, vamos a orar. Lo miraron a los ojos, le dijo, mírame. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No eran abracadabra, palabra mágica. Esto lo dijimos el otro día. No tienen que andar diciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Era para ellos. Decían, mira, no soy yo, no tengo yo el poder, pero te doy algo, que es la posibilidad de caminar, y me mandó él. Vengo de parte de él. Claro, vengo de parte de él. Levántate y camina. Ellos estaban entrenados. No oraron. ¿Se acuerdan? Lo que pidieras al Padre en mi nombre. O sea, en oración no. Eran unas personas que salían de orar en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, salieron, ya eran unas personas de oración. Y cuando salieron y vieron un paralítico, le ordenaron a que caminara. Es decir, que el milagro no sucede en la oración, sucede después de una vida de oración. Y la evidencia de personas de oración o de intimidad son las señales que les siguen. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen una vida íntima con Dios. Y por sus frutos los conoceréis. Es tremendo. Yo diría Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No me acuerdo dónde está en la Biblia eso, pero está en alguna parte. Pero es así, textual, ¿eh? Os ruego por la misericordia de Dios que entreguéis vuestros cuerpos. ¿Qué estaba diciendo? Vuestros cuerpos, en aquel tiempo se solían hacer esos sacrificios, pero pasémoslos para ahora. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entreguen sus cuerpos, su tiempo, su vida, su material,
como si fuera un sacrificio, es decir, una muerte, pero en vida, a Dios. Que eso es vuestro culto, ¿qué? ¿Inconsciente? No, vuestro culto racional. Pablo estaba loco. Este es vuestro culto racional. Su culto no es sacrificar un cordero por ahí, es entregar sus vidas racionalmente. Piénsenlo. Entreguen sus cuerpos, sus vidas en un sacrificio vivo a Dios. Por ende, Pablo decía, les ruego, decía, qué loco esto, les ruego, porque sabía que eso era transformador, tanto para ellos como para el entorno, para Grecia, Jerusalén, eran pueblos oprimidos. Había más muertes que ahora. Más muertes que ahora. Está bastante corrigidito ahora el asunto. Y yo creo que podríamos escuchar esa voz de Pablo y responder, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo lo digo de mi parte, ¿no? Yo me vengo a la oficina y digo, mi cuerpo es en sacrificio vivo acá. Entonces, antes que llegue Nahuel, llego más temprano que llegue él, porque él llega, ya tomamos mate y arreglamos. Pero antes de decir, traigo acá. ¿Y qué pasa? No sé qué pasa. No lo hacemos para que pase algo. Pero pasa después. Porque nos transformamos como en portales donde Dios obra, ¿no? Bueno. Tenemos autoridad, gente. No importa que tengamos matetes en la cabeza. Porque a los que envió fueron a los matetes, a los discípulos. Todo esto que les compartí es la vida de gente que tenía un quilombo en la cabeza, diríamos. Sí, es eso, un matete. Ellos no comprendían todavía lo que estaba pasando. Con el tiempo se hizo el dogma cristiano y iba a decir la cagaron, la arruinaron. Que era mucho mejor cuando no entendían muy bien qué pasaba, pero pasaba. Y cuando se reunían, que otro día lo vamos a leer, y todavía no sabían qué hacer cuando se reunían, ¿no? Y Pablo les mandaba cartas, decía, bueno, cuando se reúnan, y les daba consejos, ¿no? ¿Qué hacían cuando se reunían? Y cuando se reúnan, el que tenga una guitarra, que cante algo, y cuenten testimonios. Coman. No sé. Pero que es. Pero hagan, y decía, pero no dejen de reunirse. Dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Tenemos la palabra congregación acostumbrado al templo cristiano. Pero en aquel tiempo, recuerden que cuando Pablo escribía no había templos. Cuando hablaba de la palabra congregar, no estaba hablando de iglesias, templo, no existía eso. La palabra eclesia era el grupo de gente que se reunía en la casa de Aquila, en la casa de Priscila, en la casa de... Si leemos en el libro de los Hechos, que les invito a que lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es maravilloso, me parece uno de los libros de más alta vibración, diría David Hopkins, y cómo vivían, se reunían en las casas y cantaban y comían y partían el pan y contaban cómo Dios lo había transformado. ¿Y qué contaría esta gente? ¿Qué sería lo que cuentan? Pensemos un poquito, permítanme este tiempo. ¿Qué contaban? Decían, a ver, estás acá y vino fulano, vino Tito, vino Timoteo y me habló de que mi vida, de que Dios me amaba. ¿Y qué pasó? Porque mucha gente te habrá dicho que Dios me amaba. No, creo que nadie me dijo que Dios me amaba. Y me amó. ¿Y cómo que te amó? Sí, vino a mi casa. Y me enseñó. Y yo sentí que Él me amaba también. ¿Y qué pasó? Y siento que Dios cambió mi vida. ¿Cómo que cambió tu vida? Sí. Bueno, no sé, ahora contá vos. Y me imagino que las reuniones serían esas, ¿no?
Sí, yo también quiero contar algo. Imagínate que Pablo contara cuando contó su historia, ¿no? Cómo él se convirtió. Yo me imagino que todo el mundo debe haber estado, ¡ah! ¿Te pasó eso? Claro, lean, por favor, lean hecho. Dice, pues yo mataba a cristianos, decía Pablo. Yo me dedicaba a esto, los perseguía, y un día iba a caballo, camino a Damasco, y de repente una luz, una experiencia, me caí, quedé ciego, me llevaron, después me enseñaron, y enseguida empecé a predicar a Cristo, que cambió mi vida. Oh. Tremendo. Y me imagino que gente estaría ahí reunida, que serían 15, 20, ¿cuántos estarían en una casa? 50, eran casas grandes, no más. Y gente que estaría escuchando y decía, y esa misma palabra transformaba las vidas. Porque, ojo, no tenían Biblia. Bueno, pero tenían el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento tampoco, eso estaba en las sinagogas, en algunas. No tenían ningún escrito de nada. No tenían los libros de Alice Bailey, de Michel Coquet, no tenían Zoom, no tenían nada. ¿Qué hacían entonces? El testimonio. Testimonio. A mí se me transformó la vida. Y eso generaba, vaya a saber cómo, un impacto en el otro. Y el otro, después de un tiempo, decía, a mí también se me transformó la vida. ¿Y cómo? Y no sé bien, pero un día lloré. No sé. Todo el viaje. Un día la tenemos a Rosalén viajando a ver a Miriam. Y no sé cómo, qué pasó, pero se me transformó la vida. ¿Pero qué fue lo que aprendiste? Y Rosalén diría, no sé muy bien lo que aprendí, pero algo pasó. Porque creo que de lo que estamos acá, si nos preguntarían qué fue, y yo no te puedo decir, fue una experiencia, algo sucedió. En el intento de querer contar eso, esa es la palabra de Dios. Porque no nos equivoquemos, cuando la Biblia dice que predicaban la palabra de Dios, les puedo asegurar que no agarraban una Biblia, porque no existía. No existía, no había. ¿Qué predicaban entonces? Daban testimonio, no era otra cosa. Lamentablemente, y por una parte gracias por la Biblia, pero lamentablemente hemos agarrado un libro y hemos creído que ese libro es la palabra de Dios. Yo me acuerdo un día un tipo grandote que lo invité a predicar a la iglesia de Merlo Gómez, la primera iglesia que pastoreé, y pasó y subió con la Biblia, y agarró y dijo, este libro, ¡pum!, y lo tiró al piso y saltó arriba de la Biblia. ¡Sacrilegio! La gente de la iglesia lo quería echar. Y empezó a hablar de la palabra en el corazón. Dice, el espíritu vivifica, la letra mata, empezó a decir. La letra mata, y empezó a contar cómo la gente conocedora de la Biblia tenía el corazón oscuro. Totalmente. La letra mata, pero el espíritu vivifica, decía. Y nos quedamos todos... Solo iba a visitar la casa de este hombre y me decía, David, salía afuera, David, delante de todo el barrio, David, mi querido hermano, y pasaba alguien por la calle y decía, ¿lo conoces a David? Vení que te lo presento. Y él no conocía a la otra persona tampoco, estaba el loco, ¿no? Y decía, él es David, ¿vos cómo te llamás? Josefa, Josefa, te presento a David, David, te presento a Josefa. Mirá qué linda mujer, Josefa. Esa mujer al tiempo estaba reuniéndose en la casa, contando testimonio. ¿Y qué decía esta mujer? No conocía la Biblia. Decía, un día caminaba por la vereda y me presentó a David y lo saludé y ahora estoy acá y mi vida cambió. Miren si no podemos hacer eso con los grupos que tenemos. La oportunidad que tenemos, la misma Biblia dice, y todo ojo lo verá, porque ya profetizaba la posibilidad
de que un acontecimiento sea visto a nivel mundial. Ya profetizaban la tecnología. Si no, no podía darse el hecho. En aquel tiempo, y en la plaza eran sacrificados, tal, y todo ojo lo verá. Era imposible. Hoy en día es un Facebook Live. Vemos en directo todo. Hoy tenemos la oportunidad de poder llegar a todo el mundo, ¿no? Con nuestro testimonio, con el espíritu, con la entrega. Pero para esto, ¿cómo se va a dar? Solamente con gente que se entrega como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Personas entregadas. Y de esta entrega habla la Biblia, que lamentablemente después el cristianismo lo pasó a una oración, ¿no? Jesús, entrego a ¿no? Me entrego, Señor, a ti, te recibo en mi corazón, y parecía que eso ya era salvo. Fue una locura. A mí me enseñaron que si una persona decía esto, ya era salva. No. La entrega real te da la salvación. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Hoy en día, confesar que Jesús es el Señor, no pasa nada. Cuando se dijo eso, era en el tiempo donde si alguien decía eso, lo mataban. Mirá qué diferencia. En aquel tiempo, si alguien confesaba que Jesús era el Señor, era salvo, claro, porque estabas entregado por completo, diste la vida por eso. Porque si alguien se entraba y te escuchaba, te denunciaba y te mataban. La confesión de Jesús como Señor era el testimonio de una vida totalmente entregada. Así que hoy no es lo mismo. Hoy no es confesar a Jesús como Señor. Hoy es liberarse de las ataduras del sistema y decir, no, mi vida ya no pasa por ahí, mi vida pasa por otro lado. Bueno. David, ¿puedo compartir algo? Claro. Para eso me hiciste recordar una frase que leí en un libro que se llama Relatos de Jesús en arameo. Ahí dice, si tan solo nosotros, dice una frase, el que quiera oír, que oiga, y por sus frutos serán conocidos. Si tan solo todos recordáramos que moralmente la planta, desde la creación, es divina y pura, por lo tanto, recordemos que nosotros somos fruto de esa planta, y que nos veamos todos con esos ojos y podamos compartir esa palabra. Uh-huh. Es que la planta es pura, es sagrada, es divina. Y de esa planta, de esa fuente somos nosotros, pues. Imagínate compartir todos eso desde la unicidad, recordarnos así. Y como dices tú, y entregarse y vivir en oración. Eso es vivir en oración. Qué hermoso. Gracias, David. Gracias. Gracias por estas reuniones, por permitirnos compartir estas cosas tan bellas y tan maravillosas que nos hacen recordar realmente lo que somos en esencia nosotros. Uh-huh. Que lo podamos llevar a donde quiera que vamos. Les propongo algo. Voy a dejar de grabar acá, ¿eh?